Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este sábado 28 de marzo estamos ya concluyendo esta semana, queridos amigos, que es la quinta del tiempo de Cuaresma. Así habla el Señor: yo voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde habían ido. Los reuniré de todas partes y los libraré de su propio suelo. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en las montañas de Israel, y todos tendrán un solo rey. Ya no formarán dos naciones ni estarán más divididos en dos reinos. Ya no volverán a contaminarse con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeldías. Los salvaré de sus pecados de apostasía y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi servidor David reinará sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Observarán mis leyes, cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que di a mi servidor Jacob, donde habitaron sus padres. Allí habitarán para siempre, ellos, sus hijos y sus nietos, y mi servidor David será su príncipe eternamente. David será su príncipe y estableceré para ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los instalaré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Y así continúa esta lectura maravillosa, queridos amigos, del profeta Ezequiel. Pero siempre nos está hablando de cosas maravillosas. Y en mi tema de Semana Santa. Y entonces, esto también, el lector sagrado, que somos nosotros mismos también quienes estamos recibiendo este mensaje de salvación, de lo positivo, y nos habla de una manera pero espectacular. ¿Por qué? Porque todo será renovado. El Señor nos regala su gracia, el Espíritu del Señor que inunda y que nos hace pensar de una manera totalmente diferente. Y por eso dice: ya no volverán a contaminarse con sus ídolos, con sus abominaciones, con todas sus rebeldías. Los salvaré de sus pecados de apostasía. Aquí entonces Ezequiel, y ustedes saben que el nombre de Gesek quiere decir fuerza, músculo, fuerza. Él quiere decir Dios. Gesek, él, fuerza de Dios. Pero upeanañande ko angañe pia maitana ya pona coñandera peco y pona itereía coñande yaro y cua añande iñande, dale fuerza. Estamos en este tiempo de Cuaresma, tiempo de salvación, y cada vez más es un tiempo que no solamente nos llama, ¿verdad?, a una conversión, sino que también esa conversión que ya se está notando, porque ya y te imaginas la sexta semana. Dentro de poco ya estamos comenzando esta sexta semana, desde mañana. Y por eso entonces nos está hablando de una manera muy positiva. Yo cambiaré todo. Yo haré entonces que ustedes sean una alianza de paz conmigo eternamente. La felicidad hecha realidad para cada uno de nosotros y para nuestro pueblo. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.